este instrumento que Satanás iba a levantar en esta tierra para oponerse al plan de Dios, para oponerse al trabajo de Jesucristo, dice allí, hablará palabras contra el Altísimo. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que este versículo dice lo mismo, pero dos veces. Cuando menciona o aparece la frase, y hablará palabras contra el Altísimo, esto se entiende con la tercera frase, que está allí colocada en amarillo también. Dice, ¿qué significa eso que hablará palabras contra el Altísimo? Bueno, que pensará en cambiar los tiempos de Dios, los tiempos del Altísimo y la ley de Dios. Así que es bueno que nosotros entendamos esto. Repito, el poder que Satanás estableció en esta tierra hablará palabras contra el Altísimo porque pensará cambiar los tiempos de Dios y la ley. Esa es la temática principal de nuestro estudio de hoy. ¿Cómo fue que el cuerno pequeño o el cristianismo falso intentó cambiar los tiempos de Dios? Y para nosotros conseguir entender esto, tenemos que analizar la estrategia de Satanás. Satanás tenía que eliminar la palabra de Dios. La Biblia no puede estar con el error. La Biblia es la fuente de la luz, es la fuente de la verdad. Así que este enemigo de Dios necesitaba atacar o tratar, disculpen la palabra equivocada allí, de eliminar la Biblia, la palabra de Dios. Y efectivamente, poco a poco, eso fue llevando a la oscuridad de la Edad Media. Otra cosa indispensable para que el error pudiese vencer a la luz era conseguir pruebas falsas. Y cuando ellos o el poder del mal o el paganismo dentro del cristianismo necesitó fortalecerse, entonces ellos tuvieron que inventar algunas cosas o traer a la luz pruebas falsas, escritos de personas que supuestamente le pertenecieron a los padres de la iglesia, que nosotros no tenemos la certeza, no hay la certeza de que fueron escritos por esas personas. Recordemos que desde el momento que se estableció el cristianismo, aparecieron muchos libros seudónimos. Y esto significa libros que para ser leídos, para ser aceptados, el escritor asumía un nombre de un famoso cristiano. Así que muchos libros se escribieron y algunos de ellos contenían errores. Y estos libros fueron asumidos y fueron presentados como pruebas. Además, fueron necesarias algunas cosas como las reliquias, donde se mencionaba, por ejemplo, este es el hueso de San Juan, este es el clavo que se introdujo dentro de las manos de Jesús, y cosas como estas fueron traídas y jugaron un papel importante en ese oscurantismo, en la penetración del oscurantismo dentro del cristianismo. Otra cosa que fue fundamental fue la unión del Estado con la Iglesia. Para poder imponer el error era necesario que se estableciera un vínculo entre el cristianismo y entre la Iglesia cristiana y el Estado. Y entonces se formó un ciclo vicioso. ¿Quién es el dueño de esta tierra? Dios. ¿Quién es el representante de Dios en esta tierra? El cristianismo. Entonces, si la cosa era así, los reyes, los gobernantes, necesitaban la bendición de Dios para poder gobernar. Esa es la razón por la cual el cristianismo, los cristianos, pues los obispos, eran los encargados de la coronación de los reyes, porque eran supuestamente los representantes de Dios. Y para mantener ese control
esa oscuridad y ese error, entonces el Estado tuvo que soportar, el Estado tuvo que darle soporte, quiero decir, tuvo que apoyar al cristianismo. Entonces se unió el Estado con la iglesia y esto trajo como consecuencia serias dificultades.